Bueno, qué bonito y qué precioso es este tiempo, donde podemos cantar a Dios. La Biblia dice en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario y alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas y alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces, ahí el Salmo 150 nos sigue hablando de... Hay tantos y tantos motivos por los cuales alabarle a Él, glorificarle y exaltarle siempre. Quiero también entonces, en esta mañana, como orábamos hace un momento, que Dios quiera en su gracia, en su bondad, enseñarnos a través de la palabra, su palabra que es tan preciosa y tan maravillosa. Creo que algo muy importante para nosotros tener en cuenta siempre, y creo que a veces se nos olvida, y es que la iglesia, la iglesia es un organismo viviente. La iglesia está llamada a avanzar, la iglesia está llamada a continuar hacia adelante. La iglesia no puede ser un organismo quieto, un organismo inerte, un organismo estancado, un organismo religioso. Como lo aprendíamos la semana pasada, hay cosas en nuestras vidas que van llegando y van colocando como ese adormecimiento, esa religiosidad, ese estupor, y que nos quiere tener ahí tan quietos y tan conformes en una vida religiosa. Y es ahí donde el enemigo viene y quiere como empezar a negociar, a tener tratos con nosotros. Adora a Dios en Egipto, adora tú, no te preocupes por tu familia, no te preocupes por lo que hagan, no dejen de hacer, simplemente adora tú, o también adora, simplemente adora y no ofrezcas a Dios nada, no des nada, no siembres nada, no diezmes nada, no le entregues nada de lo material, no le entregues nada a Dios de lo que Dios te ha dado. Son todas esas cosas que llegan cuando andamos en esa religiosidad, en ese adormecimiento. Era lo que Dios nos enseñaba hace 8 días. Quiero complementar un poco aquello que Dios nos enseñó con lo que hoy quiero compartir a cada uno de ustedes. Quiero que vayamos entonces allá a la escritura, a Hechos. Hechos en el capítulo 2, verso 16. Es un pasaje de la escritura, creo que muchas veces se ha leído, muchas veces se ha compartido, pero bueno, que Dios hoy nos dé un poco más de luz acerca de este pasaje. Entonces dice la escritura ahí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 16 al 20. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces mira cómo nos recuerda aquí, dice que esto era lo dicho por el profeta Joel. Está diciendo entonces lo que va a suceder en los postreros días, cómo el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y habla aquí, dice, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Habla también entonces de los ancianos que soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas será derramado el Espíritu. Algo muy bonito para poder nosotros notar aquí, cuando habla de los ancianos, no se está refiriendo a las personas de mayor edad. Simplemente anciano en la escritura se refiere a aquella persona que por su madurez espiritual le ha sido delegada una responsabilidad, un llamado dentro del cuerpo de Cristo, y lo puede ejercer. Cuando habla de los jóvenes, tampoco está hablando de los que tienen
en menos edad, simplemente los jóvenes. Se está refiriendo entonces a aquellos que quizás no tienen tanto tiempo en el caminar con el Señor, no tienen tanto tiempo en ese trasegar en la vida cristiana. Entonces, cuando habla de los hijos y de las hijas, pues sencillamente está hablando de esas nuevas generaciones que van llegando, que van creciendo, que se van desarrollando y van obteniendo entonces ese crecimiento en la vida cristiana. ¿Qué nos deja ver esto? Que sencillamente el anhelo de Dios, al derramar de su espíritu y al querer usar a las personas, Dios no quiere limitarse a un grupo específico de personas. Dios no quiere hacer acepción de personas. Él simplemente nos está dejando ver que Él quiere hacerlo sobre todos y cada uno, sobre los que lleven más tiempo, menos tiempo, sobre las personas que estén llegando, sobre, bueno, cualquier persona que realmente entregue su vida de corazón a Dios. Dios no tiene ningún problema en tomar esa vida, en usarla y levantarla independientemente de que lleve 1 año, 5 años, 10 años, 30 años en la vida cristiana. Simplemente Él quiere hacerlo sobre todos y cada uno dentro del cuerpo de Cristo, que es su preciosa y amada iglesia. Entonces dice que los ancianos soñarán sueños. Y creo que es de entender que no se trata simplemente de soñar cosas, cualquier cosa. Se trata, y lo que Dios quiere es que soñemos el sueño de Dios. Y cuando dice que los jóvenes verán visiones, no se trata de ver cosas, cualquier cosa, sino poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Se trata de eso. Y algo bien bonito acá, mira, la palabra dice en el Salmo 133, vamos allí un momento y lo leemos, Salmo 133, haciendo referencia allí a Moisés y a Aarón en este Salmo. Dice así la escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Cuando Dios llamó a Moisés con esta misión y con este legado tan importante de ir a Egipto, o más bien regresar donde él había huido hacía 40 años atrás, y hablar al pueblo y hablar al faraón de lo que Dios iba a hacer, una de las excusas de Moisés, ¿cuál fue? Es que él era torpe para hablar, y Dios, que no tiene problemas en quitar de en medio nuestro las excusas, le dice, bueno, pues entonces no te preocupes, tu hermano Aarón será tu profeta o tu portavoz. Yo te hablaré a ti, tú le hablarás a tu hermano y él dirá por ti lo que haya que decir. Y efectivamente así era. Dios hablaba a Moisés informaba a Aarón, y muchas veces era Aarón entonces el que daba este mensaje de parte de Dios. En esta edificación, en este edificio que es la iglesia, lo sabemos por la escritura y por lógica, que la piedra principal es Cristo mismo. Es la piedra principal de todo esto tan precioso y tan maravilloso que se está edificando y que se está levantando. Entonces, ¿qué quiere Dios para que este sueño sea hecho? Dios quiere, y nos lo está mostrando ahí en la escritura, que dice que sus ancianos sueñen el sueño de Dios. O sea, aquellas personas que por el crecimiento y por la madurez espiritual han sido llamadas de parte de Dios. Entonces puedan tener claro qué es lo que Dios quiere para la iglesia,
y una vez tengan claro lo que Dios les ha hablado de parte de Él para la iglesia, puedan entonces ser la voz de Dios, puedan ser el portavoz de Dios, que puedan comunicar y que puedan expresar el mensaje de Dios, el cual Él quiere entonces derramar y darlo a toda su iglesia. Entonces, algo bien bonito y algo bien maravilloso para nosotros orar y anhelar y tener en cuenta es que Dios quiere que nosotros seamos el portavoz de Dios. Que así como Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba a Aarón y Aarón entonces lo comunicaba al pueblo, que también entonces nosotros podamos ir a Dios y que Dios pueda hablar a nuestras vidas y que también nosotros entonces podamos comunicar y dar a entender al pueblo las palabras de Dios. Qué bonito eso y qué maravilloso ser el portavoz de Dios, ser la boca de Dios para la iglesia, ser la boca de Dios en esta tierra para lo que Él quiere hacer. Entonces, creo que requisito indispensable es que nosotros debemos anhelar, hablar lo que Dios quiere que su iglesia escuche, que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que le sea, que la iglesia vea y que la iglesia pueda entonces entender, y que no andemos nosotros entonces divagando en una cantidad de pensamientos y una cantidad de cosas que muchas veces lo que hacen es traer confusión y que no dejan tener claridad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de lo que realmente Dios quiere, de lo que, a lo que realmente Dios nos está proyectando, de lo que realmente Dios quiere que nosotros escuchemos. Entonces, cuando nosotros podemos decir lo que Dios tiene para decir a la iglesia, nos convertimos en esos profetas de Dios, porque esa, digamos, esa es la misión en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Simplemente el profeta anunciaba a su pueblo, a su iglesia, lo que Dios, el mensaje de parte de Dios. Cuando nosotros podemos ver lo que Dios ve y a lo que Dios está proyectando, nos convertimos en esos videntes de parte de Dios. Porque un vidente es aquel que puede ver mucho más allá de lo natural y puede ver hacia lo espiritual. Yo sé que esta palabra vidente, pues hoy en día por lo esotérico y por lo místico es una palabra que ha sido muy manipulada y mal utilizada, pero en el contexto espiritual, en el contexto bíblico, el vidente, vuelvo y te repito, es aquel que puede ver más allá de lo natural y puede ver entonces lo espiritual, lo espiritual de lo que se esconde allí, para poderlo entonces interpretar y poder entender las cosas que Dios quiere que nosotros realmente veamos. Creo que esto es lo que ocurrió, bueno, entre muchos pasajes de la escritura y entre muchos personajes de la escritura, fue lo que le ocurrió en su momento a Nehemías. Nehemías tuvo que sufrir el exilio, el sufrir allí pues esta invasión y que todo el pueblo de Israel, en su gran mayoría, fueran sacados y fueran llevados hacia otras naciones. Nehemías tuvo que sufrir esta situación y llegó a ocupar un lugar importante en el lugar a donde fue llevado al exilio. Era copero del rey, pero su anhelo, su deseo y lo que ardía en su corazón era volver nuevamente a su nación, volver nuevamente a aquel lugar donde un día habían sido sacados. Cuando en algún momento de su vida él pudo preguntar para recibir noticias acerca de cómo estaba su nación, pues el reporte que le dieron es que la nación estaba desolada, que las puertas habían sido
quemadas, que los muros de Jerusalén habían sido completamente destruidos y que la nación se encontraba en una situación terrible y que las poquitas gentes que allí habían gobernadas bajo el imperio del momento, pues que también estaban en una situación bien tremenda. Entonces, inevitablemente Nehemías estuvo muy triste, demasiado triste, era algo que él no podía disimularlo. Y como copero del rey, pues no era conveniente para él presentarse en esa condición de tristeza delante del rey de Artajerjes. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que el agüero y las creencias de ese momento era que las personas que estaban ahí junto al rey, si alguno de ellos se encontraba triste, pues ese espíritu podía entonces poseer al rey, bueno, una cantidad de cosas, y la persona podía ser decapitada si se encontraba triste y estaba al servicio del rey. Pero vuelvo y te repito, era inevitable para Nehemías, imposible disimularlo, entonces igual tenía que estar ahí, presentarse delante del rey. Pero no le importó, y cuando el rey le pregunta y lo ve en esa situación, le pregunta qué es lo que le pasa. Entonces miremoslo allí por favor en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 4. Dice Nehemías: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y mira lo que dice ahí en el versículo 4. Entonces oré al Dios de los cielos. El anhelo de Nehemías era volver a su tierra y, no sé, hacer algo allí, porque era el dolor que había en su corazón de recibir las noticias que había recibido. Cuando el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Imagínate, el rey, el que tiene el poder, el que tiene el dominio en este momento y el que puede proveerle humanamente de todo lo material y todo lo que pida para hacer lo que él quiera. Pero lo bonito aquí es que Nehemías no abre su boca inmediatamente para hacerle un listado de todo lo que quiere, sino que ante la pregunta, quizás Nehemías no se esperaba esa pregunta del rey. Ante la pregunta, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Dice la escritura que Nehemías oró a Dios. La escritura no nos deja ver cuánto tiempo tardó. Creo que no fueron 2 o 3 segundos. Simplemente la escritura nos deja ver que Nehemías se tomó un tiempo para orar a Dios y para preguntar a Dios, bueno Dios, en esta situación, en lo que está ocurriendo, por encima de lo que yo pueda pensar, por encima de lo que yo pueda desear, por encima de lo que yo pueda sentir, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es el sueño tuyo, Dios? ¿Cuál es la visión tuya? ¿Qué es lo que tú quieres entonces que se haga? Y es aquí donde viene el punto importante. Y es que en las cosas que estén sucediendo, en tu vida, en mi vida, en las cosas que están ocurriendo en este momento que estamos pasando como iglesia, poder saber, poder preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Por encima de lo que tú quieras, hermano. Por encima de lo que cualquiera de nosotros deseemos en este momento. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? ¿A qué nos está llamando Dios? Bueno, y te repito, conforme a lo que está ocurriendo en este momento, en la iglesia, con la situación que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere en tu vida? Conforme a lo que está pasando, a lo que estás viviendo y las cosas que están ocurriendo en este momento en tu vida, por encima de lo que sintamos, pensamos, de lo que nosotros querramos, por encima de todo eso. Tenemos que soñar el sueño de Dios. Tenemos que tener claro el deseo de Dios, poder escuchar claramente de parte de Dios qué es lo que Él tiene para decirnos y hacia dónde es que Él quiere que avancemos. Una vez Nehemías oró a Dios, dice la escritura en el versículo 5, y le dije al rey,
si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad, a los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y lo que sigue ahí para adelante es tan hermoso. O sea, se le dieron cartas a Nehemías para hacer y pedir conforme a lo que él necesitara. Pero porque Nehemías tuvo claro, yendo a orar a Dios, que era lo que Dios quería. Y mira lo que él hace después de esto, ¿sí? Estando ya allí y viendo toda la situación, habiendo llegado allí a Jerusalén. En el versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué tremendo y qué bonito y qué maravilloso es esto. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces aquí de parte de Dios? Cuando nosotros tenemos claro el sueño de Dios, cuando nosotros tenemos claro lo que Dios quiere, entonces es ahí donde podemos impartirlo, podemos comunicarlo, podemos predicarlo, podemos decirlo al resto de las personas. Y mire que fue tan tremendo esto, que todos se levantaron y que dijeron, aún dijeron: edifiquemos. ¿Por qué? Porque no era el sueño de Nehemías, porque no era el deseo suyo, porque era lo que venía directamente de parte de Dios. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Mis siervos y mis siervas recibirán del Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso quiere decir sencillamente que Dios viene a nosotros y nuestros sentidos naturales, humanos y carnales, pasan a un tercero, cuarto, quinto plano. No, mira, deja de importar realmente lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo quiera, lo que yo sienta. ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestras vidas y Dios empieza a envolvernos y a tomarnos de una manera tan maravillosa, tan especial y tan sobrenatural, que nuestros sentidos espirituales son abiertos. Y cuando nuestros sentidos espirituales son abiertos, entonces vamos a poder ver, escuchar y sentir las cosas como Dios realmente quiere que nosotros las sintamos, las veamos como Dios realmente quiere que nosotros tomemos las cosas que vienen de parte de Él. Pero vuelvo y te repito, nuestros sentidos naturales, humanos, tienen que quedar a un lado, y que Dios pueda entonces abrir estos sentidos espirituales nuestros, y que, como dice la Escritura, que ya no viva yo, que viva entonces Cristo en mí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este sistema bajo el cual nosotros estamos, este sistema que es un sistema a veces como tan egoísta y un sistema como tan codicioso, nos está llevando siempre a cada uno de nosotros más y más a pensar mucho en nosotros mismos, a centrarnos mucho en nuestras propias necesidades, en nuestros propios deseos, en nuestras propias metas, en todas las cosas que nosotros queremos para nuestras vidas. Y no es que esté mal que nosotros deseemos o anhelemos cosas. No es que esté mal que nosotros tengamos metas o sueños. No ese es el problema. El problema viene cuando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro deseo, todo nuestro ánimo, absolutamente todo en nosotros se ve volcado solamente hacia nuestro, en torno a lo nuestro, hacia nuestros deseos. Creo que mientras que el enemigo logre tenernos cautivados a nosotros, en estar centrados en nosotros mismos y en nuestras propias cosas,
mientras que Él logre tenernos cautivados en eso, eso va a hacer entonces que el poder ver y soñar y anhelar y adentrarnos más en el deseo de Dios, que eso esté cada vez más nubado y que eso esté cada vez como más lejano, por estar tan entretenidos y por estar tan ocupados y tan preocupados en lo nuestro y solamente en lo nuestro. Y luego te repito, no es que esté mal tener sueños, anhelos y deseos, es que cuando todo se volca solamente hacia nosotros mismos, vamos dejando el sueño y el deseo de Dios a un lado y se va haciendo cada vez más gris, más oscuro y más difícil poder saber lo que Dios quiere en este llamado, en esta vida espiritual a la que nos ha llamado para su servicio y para la honra de su nombre. Entonces, lo primero para el Señor es que nosotros entendamos que Él está llamando a ancianos, o sea, personas sobre las que Él pueda delegar responsabilidad. ¿Sí? Eso es un anciano, una persona, y te repito, que por su madurez y por su crecimiento se le puede entonces entregar y delegar una responsabilidad. Es apenas lógico en lo espiritual, así como lo es en lo natural. Creo que tú y yo jamás le delegaríamos a una persona que tú y yo sepamos que es irresponsable. No le vas a delegar algo que requiera responsabilidad. Creo que tú no recomendarías a una persona irresponsable, tú no se la vas a recomendar a alguien que necesita a alguien responsable. Entonces, mientras que nosotros no adquiramos madurez espiritual, mientras que nosotros no adquiramos ese ser afirmados, ser establecidos y tener los pies puestos en la tierra como Dios quiere que los tengamos y asumamos esa responsabilidad delante de Él, es muy complicado entonces que Dios pueda y quiera delegarnos a nosotros algo que requiera esa diligencia, ese cuidado que Él demanda de cada uno de nosotros para llevar a cabo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces necesitamos soñar el sueño de Dios. Necesitamos decir lo que Dios quiere que sea proclamado y lo que Dios quiere que sea dicho a la iglesia y al mundo en general. Pero para ello Dios está levantando y Dios anhela a personas cuyos corazones y cuyas vidas realmente quieran rendirse delante de Él. Entonces, simplemente una visión de Dios es como un pedazo de sueño de Dios dado a una persona. Dios da un pedazo de sueño a tu vida, un pedazo del sueño de Dios a tu vida, y Dios da un pedazo de su sueño a mi vida, a mi hermano, y cuando nos damos cuenta, cada parte que Dios ha dado a cada uno complementa una sola cosa, complementa un solo deseo, complementa un solo propósito, el propósito divino y maravilloso de parte de Dios. Dios no le va a dar todo su sueño, todo su deseo y toda su tarea a una sola persona. Él va colocando en cada uno de acuerdo a lo que Dios mismo ha ido poniendo, de acuerdo a como Dios mismo ha ido levantando. Entonces Dios va colocando en cada uno un pedazo de sueño para que así mismo este edificio que es su iglesia, este edificio sobre el cual Dios está proyectando tantas y tan maravillosas cosas, vaya siendo levantado y cada cosa vaya siendo puesta en su lugar, pero todo con un solo propósito y todo, absolutamente todo, con un solo objetivo. Entonces, que de verdad esté como ese ardor en nuestro corazón, eso que de verdad llega a nuestras vidas y que no para, que no cesa, que no mengua, porque realmente viene de parte de Dios. ¿Cómo sé que es el sueño de Dios? Porque es algo que no dura un día, 2 días, 3 días. Es algo que perdura para siempre.
¿Cómo sé que no es simplemente un capricho mío? Porque definitivamente lo que Dios hace permanece, y porque no tengo que pasar por encima de nadie, he tenido que atropellar y maltratar y violentar a nadie para lograr lo que quiero, porque entiendo que Dios mismo es quien me va llevando, y que las cosas que van ocurriendo alrededor de mi vida, las situaciones, todas las cosas que nos van rodeando, las personas que van llegando a nuestras vidas y una cantidad de situaciones que van complementando y que van sucediendo alrededor nuestro, siempre van encaminadas hacia lo mismo. Siempre Dios está reforzando, está recordando, está proveyendo. Siempre Dios está haciendo que ese sueño suyo y que ese anhelo suyo en mi corazón, cada día a través de lo que va ocurriendo, se vaya fortaleciendo más y más, y vaya cada día tomando más forma, y vaya cada día llevándome con una realidad más grande de parte de Dios en cada uno de nuestros corazones. Entonces mira que dice que cuando los ancianos sueñan el sueño de Dios, cuando los jóvenes pueden ver lo que Dios está viendo, dice que Él derramará sobre sus siervos y sobre sus siervas de su espíritu. Cuando Dios habla de sus siervos y de sus siervas, Dios está hablando, como lo aprendíamos hace unos días atrás, esos siervos, sus siervos, está hablando de aquellos que han decidido entregar sus vidas y servir a Dios por puro amor, porque han visto en Él el amor, la ternura, el cuidado, la protección, la salvación, la provisión, bueno, absolutamente todo en Él, de manera tal que definitivamente llegamos al punto donde le decimos: Señor, yo solamente anhelo y quiero servirte a ti por puro amor. Y nuestro corazón queda traspasado, queda horadado. En el Antiguo Testamento ese siervo hacía que su oreja fuera horadada, y con eso se sabía que era uno que se había quedado sirviendo a ese amo por puro amor. Pero ahora, más que nuestra oreja, es nuestro corazón el que es traspasado de una manera tan tremenda por el amor de Dios, por la gracia, el perdón y la bondad, que lo único que brota y que sale de nuestros corazones es decirle: yo solamente quiero estar a tu lado por puro amor. Yo quiero renunciar a todo lo mío, a todos mis derechos, y saber que definitivamente lo único que quiero es rendirme a ti, y que tú hagas en mi vida conforme a lo que tú quieras, porque no hay amor más grande que el tuyo. Por eso quiero estar a tu lado. Entonces, cuando habla de sus siervos y sus siervas, está hablando de aquellos que Él va a derramar de su espíritu sobre aquellos que han decidido y han querido quedarse sirviéndole a Él por puro amor y nada más, sin interés de ninguna otra cosa. Entonces, cuando los ancianos sueñan y los jóvenes arden, cada hijo y cada hija del reino de Dios, todos, absolutamente todos, seremos tocados. Incluso aquellos que nosotros en nuestra humanidad descartamos, es decir, aquellos que uno dice: pero definitivamente este no va para ningún lado, definitivamente esta persona ni fu ni fa, como decimos muchas veces, como que no sabe ni siquiera dónde está parado. Créeme que cuando asumimos ese papel que Dios quiere que asumamos, cuando realmente como iglesia todos nosotros funcionamos como ese engranaje vivo y precioso, unidos en el propósito de Dios, eso va a traer como resultado que todos dentro del cuerpo de Cristo podamos ser tocados poderosamente. ¿Por qué? Porque definitivamente cada uno dentro del cuerpo de Cristo va a estar viendo que la vida de Dios se está manifestando en todos y cada uno, que la vida de Dios es una realidad en los corazones, y cuando el Espíritu es derramado, hermanos, eso es algo que no se puede ignorar. Eso es algo que definitivamente
no es algo simple, no es algo suave, no es algo liviano, no es algo pasajero, es algo que marca, que sacude y que estremece y que toca profundamente las fibras, lo más profundo de cada una de las personas. La Escritura dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, 2 Corintios 4, 7, y también lo hemos compartido muchas veces. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y sigue dando una lista ahí de situaciones, pero es bonito lo que dice en el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es un versículo que lo hemos meditado varias veces en la congregación. Entonces, si nosotros tenemos este tesoro, como dice la Escritura, si lo tenemos, ¿dónde está? Ya la Escritura dice que ese tesoro está ahí dentro de cada uno de nosotros, en esta vasija terrenal que somos tú y yo. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir en esta vasija de barro para que ese tesoro que está ahí pueda emanar y pueda ser visto? Lo que tiene que ocurrir en esta vasija es que tiene que ser quebrantada. Así que ya más de uno tenía la respuesta ahí en su boca. Tiene que ser quebrantada. Son cosas que sabemos, pero más que saberlas, necesitamos vivirlas. Esta vasija necesariamente tiene que ser quebrantada. Tenemos que llegar al punto real de entender que lo importante no es el contenedor, sino el contenido. Se nos ha olvidado eso y le hemos dado más importancia al contenedor que al contenido, y por eso nos preocupamos tanto por nosotros mismos, por lo que quiero, por lo que anhelo, por lo que deseo, por lo que sueño, por lo que lucho y vivo cada día, sin tener en cuenta y sin importarnos que lo que realmente es importante en este momento de nuestras vidas, en este momento que está atravesando la iglesia, en este momento en lo que cada uno de nosotros estemos viviendo, aquí lo que realmente importa no es lo que yo quiera, ni lo que yo piense, ni lo que yo anhele. Aquí lo importante es lo que Dios desea y hacia lo que Dios nos está llevando a nosotros. Pero mientras que nosotros estemos más preocupados y más ocupados por el contenedor que por el contenido, hermanos, no vamos a avanzar para entender realmente qué es lo que Dios quiere y qué es entonces lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo y hacia dónde entonces es que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Creo que nosotros como Jesús también tenemos que pasar por nuestro Getsemaní. La palabra Getsemaní se compone de dos palabras: Het, que indica lugar de aplastamiento, y Getsemani, que viene de la palabra semen, Getsemaní, de la palabra semen, que es la semilla del hombre. ¿Sí? Esa semilla de hombre que somos tú y yo, cada uno de nosotros necesita pasar por ese lugar donde es triturado y donde es quebrantado. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Es ahí donde cobra vida, es ahí donde realmente podemos entender aquello que Jesús decía en Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae al suelo y muere, pues no pasa nada, queda solo, pero si ese grano de trigo cae al suelo y muere, dice que da mucho fruto. ¿Sí? Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y es lo que realmente tiene que venir y tiene que suceder. El vaso de barro, el contenedor,
necesariamente tiene que ser quebrantado, tiene que ser triturado. Es por eso que tantas cosas gestadas de parte de Dios en nuestras vidas, pues sencillamente tienen un propósito en nosotros: herirnos, en el buen sentido de la palabra. Son cosas que nos van resquebrajando, son cosas que por más que no me gusten, por más que me duelan, por más que me hagan llorar, por más, no sé, que me dé rabia, tristeza, lo que sea que tú sientas, lo que sea, tiene como propósito quebrantarnos. ¿Quebrantarnos para qué? Para que al ser nosotros quebrantados y triturados pueda emanar de nosotros esa fragancia, ese olor de Cristo. Y Cristo pueda entonces ser proyectado en las vidas y en los corazones de las personas. Para que ya no estemos tanto y tanto hablando y hablando más nosotros mismos, nuestras propias palabras, por muy bonitas y espirituales que suenen, pero que podamos realmente, habiendo estado en ese lugar de quebrantamiento, habiendo estado en ese lugar, en ese horno de purificación, habiendo estado pasando por ese valle de sombra, de muerte, y habiendo vivido situaciones en tu vida que quizás en el momento las menospreciaste, y en su momento pudimos haber sentido, no sé, tantas cosas en su momento desagradables. Todo eso tienes el propósito de que nosotros podamos verlo a Él más, y así reflejarlo, conocerlo a Él más, y así poder entonces hablar con mayor claridad y con mayor autoridad acerca de Él. Todas esas cosas que nos llevan a ese quebrantamiento definitivamente nos enseñan y nos ayudan a escucharlo a Él. Nos enseñan y nos ayudan a ver lo que Él está viendo y a proyectarnos hacia donde Él nos quiere proyectar, por tremendas que sean. Pero algo y te repito, por estar tan centrados, tan ocupados y consintiéndonos y cuidándonos y con ese egocentrismo, eso es lo que no nos deja ver, no nos deja avanzar y mantiene nubado realmente lo que Él quiere que nosotros entendamos. Vuelvo y te repito, tanto en lo personal, ¿sí?, como en lo que tiene que ver y en lo que corresponde a nosotros como iglesia. En la situación que estamos viviendo en este momento y en la situación que tú personalmente estás viviendo y estás afrontando. Entonces, creo que una de las cosas que tiene que quedar claro entonces, mira, nosotros no podemos ser el amigote de todos, donde todo se basa entonces en ser parceros, en andar calle arriba, calle abajo, vamos aquí, vamos allá. No estoy diciendo que no debemos tener amigos, o no estoy diciendo que no debemos brindar nuestra amistad a alguien, no. Sino que cuando todos lo centramos en eso y todo nuestro tiempo lo invertimos en esas cosas y en nada más, nos damos cuenta que realmente estamos haciendo a un lado esa amistad, ese compañerismo, ese poder compartir realmente con Jesús tantas cosas que debemos de vivir, compartir y hablar con Él. Cuando nosotros vivimos esto, cuando nosotros entendemos que somos esas vasijas de barro en las cuales está contenida ese tesoro, entonces entendemos que ya yo no puedo
pasar todo el tiempo solo en diversión, solo en recocha, en paseos, en el asado allí, bueno, una cantidad de cosas. O sea, no está malo divertirnos, pero cuando todo nuestro tiempo lo estamos volcando solamente a eso, lo mismo. Nos damos cuenta entonces que hemos perdido tanto tiempo en mí mismo, en mi propia satisfacción, en mi propia diversión. Entonces, igual, tú no puedes pensar que tú eres meramente un hombre de negocios y ya, y volcarte solamente a eso. O que todo se tiene que volver trabajo, entonces ya no trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar. Y no estoy diciendo que no haya que trabajar, pero cuando todo se ve invertido solamente en eso y en nada más, uno está dejando a un lado el verdadero trabajo, el verdadero llamado, la verdadera profesión a la que Él nos está colocando. Si todo el tiempo estoy pensando, bueno, a quién visito, con quién me veo hoy, entonces para charlar y para pasar toda la tarde entonces hablando y bueno, perdemos tanto tiempo en esas cosas. Nosotros realmente tenemos que entender que somos llamados a entregar parte de nuestro tiempo a estar con Dios, a hablar con Dios, a meditar en su palabra, a dejar que Él hable a nuestras vidas, a dejar que Él pueda introducir en nosotros el sueño suyo, el anhelo suyo, que Él pueda incorporar en nosotros sus palabras para que lo que brote de nosotros sea la vida de Dios, para que en todas las cosas realmente nosotros podamos tener un poco más claro qué es lo que Dios quiere y no andar divagando, pensando, diciendo cosas que no son, sino realmente tener más claridad acerca de qué es lo que, hacia dónde Dios está moviendo, hacia dónde Dios está proyectando. Y créeme que eso va a ser un aporte inmenso, maravilloso. Cuando ese interés no está en tu vida, en tu corazón, cuando eso no está en mi vida, pues créeme que definitivamente voy a convertirme, voy a ser una persona que voy a aportar muy poco, pero muy poco al cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de salvación. Yo no estoy hablando aquí de salvación, porque la salvación no es por obras. Estoy hablando sencillamente de cuánto tú y yo podemos aportar para el fortalecimiento y el avance de la obra. Cuánto tú y yo podemos aportar cuando realmente entendemos estas cosas. Cuando realmente entendemos que necesitamos ver más allá de lo natural, oír más allá de lo natural, sentir más allá de lo natural y no hablar, ver y sentir como los simples, como las demás gentes ven todo esto que está ocurriendo en este momento, tanto a nivel de iglesia como a nivel, bueno, de lo secular y de lo cotidiano. No podemos, hermanos, estar hablando y diciendo y estar comentando como habla la demás gente que no tiene ningún discernimiento. No se trata de eso. Se trata realmente de poder aportar al cuerpo de Cristo con lo que de parte de Dios, en el secreto, Dios ha estado hablando a mi vida, y poder ser efectivos y poder ser realmente de bendición. De esa manera, yo voy a agarrar un pedazo del sueño de Dios. Tú agarras otro pedazo del sueño de Dios,
mi hermano agarra otro pedazo del sueño de Dios y vamos entonces complementando con cada pedazo que Dios nos va dando, vamos complementando ese todo, esa parte completa de lo que Dios está haciendo en nuestra congregación, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de esa manera vamos contagiando a otros, que podamos contagiarlos verdaderamente de ese llamado, de ese fuego, que podamos contagiarlos verdaderamente de aquello que Dios quiere hacer en todos y cada uno de los corazones. Esto te lo digo y este mensaje te lo comparto para que lo mires de manera personal, ¿sí? Tú como individuo, o sea, Wilson Bedoya, tú ahí, de manera personal, pero también de manera colectiva, como parte del cuerpo de Cristo. Esto lo comparto también como iglesia de manera personal. Iglesia Jesibá Monte de Sión, ¿sí? Lo que Dios está hablando y a lo que Dios nos está llevando, cómo Dios quiere que veamos, recibamos, afrontemos todo esto y lo entendamos. Pero también a nivel de colectivo, como la Iglesia Universal, aquello que Dios está haciendo en toda la iglesia alrededor del mundo entero, que podamos entonces de verdad adentrarnos un poco más en todo esto que está ocurriendo personalmente y todo esto que está ocurriendo a nivel de iglesia. Entonces, sencillamente oremos a Dios en esta hora y pidámosle entonces al Señor, primero, que nos perdone por nuestra falta de diligencia, por nuestro egocentrismo, y pidámosle entonces que, no sé, que algo ocurra, que nos estremezca, algo ocurra que nos sacuda de manera tan tajante, que, hermano, este nuevo año de verdad las cosas cambian espiritualmente en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, por tu bendición, por lo que tú dejas ahí sembrado en los corazones de cada uno. Necesitamos soñar el sueño tuyo, necesitamos escuchar tu voz para poder hablar lo que tú quieres que la iglesia y las personas escuchen, para poder ver y tener claro hacia dónde nos estás llevando, hacia dónde quieres que nos dirijamos, Dios. Perdónanos por ocuparnos tanto de nosotros mismos. Perdónanos por ver las cosas de manera tan natural como los simples que no tienen a Cristo. Perdónanos por no ver más allá y por no inquietarnos, por mirar más allá, Señor. Ayúdanos, Dios, para que en la iglesia, nuestra congregación y también en la iglesia universal, Dios, nuestros hijos y nuestras hijas, Dios mío, puedan profetizar, los ancianos puedan soñar sueños, amado Rey, los jóvenes puedan ver visiones y que sea derramado el Espíritu sobre todo siervo y sobre toda sierva tuya. Estremécenos y sacúdenos, Dios, y que algo pase en cada uno de nosotros, que algo pase en nuestra congregación, que algo pase en toda la iglesia a nivel mundial, Dios. Pero que todo esto sea tan diferente, tan distinto, Padre, y que pueda llegar ese avivamiento tuyo, como tú anhelas, como tú quieres, Dios. Y que todo lo nuestro, nuestros sentidos, anhelos y deseos puedan ser puestos a un lado y que se establezca solo lo tuyo, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, mil bendiciones. Fuerte abrazo. Que estemos meditando en esta palabra y que algo ocurra en nuestras vidas. Mil bendiciones para todos y que terminemos de pasar un fin de semana en gran bendición, con mucha prudencia y con mucho cuidado.